Kama, your partner in health insurance. Many famous universities and attract Hola a todos y un saludo muy especial para Luis Vargas y espero que les guste este nuevo video.
Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas A la tardes, tercera, licenciado. me iban 12, a la tercera no me contestan. Salgo, dije yo. A ver, un partido aburrido, dije yo. Ok, señoritas y caballeros, ¿todo bien? Ay, Dios, muchos. ¿Estamos bien o estamos mal? Lili, todo bien, esperando Eso. las notas. Ay, Dios, ya voy a hablar de eso. Esperen. Ok, un minutito, permítame, un minutito. Ok, señoritas y caballeros, comencemos. Al buen paso démosle más prisa todavía. Si al mal paso le dan prisa, al bueno hay que correr entonces. Sobre notas, estos días ya, mañana o pasado, creo yo, tipo, están ya sus notas ahí. Estoy en una dualidad, en una dicotomía, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que en las indicaciones, ¡ey! Leyeron las indicaciones, bichos. ¡Ey, cipotes! De este siglo. Se supone que sí. Leyeron las indicaciones de la evaluación. ¿Ah? Sí, licenciado. ¿Y qué decían las indicaciones de la evaluación? Yo lo que me acuerdo que era solo máximo 2 páginas. Ajá, pero había otra cosa más. ¿Qué más había? Ya le digo a usted. Ah, tiene ahí la copia, ¿verdad? Quiero ver la copia del examen, yo porque no lo tengo aquí a la mano. Que se lo mandáramos al correo también. Esa también, pero hay otra más importante que no me la quieren decir. ¿Dónde estás, parcial? No La lo hora veo. de entrega Ajá, era 4:20 lo más. ajá, ¿y qué más? Hay otra cosa por ahí, ¿qué más? ¿Ah? No me digan que no lo han. Se me hace que no lo leyeron, las indicaciones. Aquí lo hallé yo. Dice, primer examen de intervención en psicopatología social, el nombre, indicaciones. A continuación se le presentan 2 interrogantes, las cuales debe responder con base a los documentos estudiados en los diferentes enlaces de clase. Atención a lo que sigue. Evite transcripciones textuales y si así lo hace, anexe su explicación. Ok, ese es el que me está dando problemas a mí, esa indicación que planteamos ahí en el parcial. Increíbles hipótesis, la mayoría, ¿eh? Han puesto cabal, los criterios más generales, los criterios de los 3 enfoques y la explicación. Y entonces yo estoy en una dualidad, en una dicotomía. ¿Eh? No sé qué hacer realmente, no sé qué hacer. Entonces, ahí van a estar las notas. Okay, no se preocupen, por ahí van a llegar las notas. Ok, niños, no se preocupen. Ok, ya hablamos sobre, aunque no me lo explicaron mucho, no me lo explicaron, pero por lo menos me pusieron ahí qué era la psicopatología, la diferencia entre enfermedad, patología, psicopatología, alteraciones, anormalidad. Allí pusieron los criterios más usados de la normalidad, el médico, el subjetivo, el estadístico, etcétera, etcétera. Me pusieron ahí que era un enfoque sin explicármelo, me pusieron ahí que era un modelo sin explicármelo, y me pusieron los criterios del contextual, el sociocontextual, algo así me parece, el humanista fenomenológico y el conductual. Los criterios, ahí están. Eso sí, no, yo doy fe que ahí están. Lo que me preocupa es que no hay explicación. Ok.
Ok, niños, tenemos una idea, decíamos que como este es voy a grabar, nadie me acuerda, ¿va? Yo creo que hasta mudos han quedado con lo que estoy diciendo ahorita, que nadie me ha dicho de grabar. Quizás ni las escuchan las grabaciones a ustedes, hipotes, hombre. Y yo hasta afinando la voz y todo antes de la clase, afinando la voz y todo ahí para que no salga así de ultratumba, ¿va? Como usualmente me sale. Ajá. Entonces, nadie me dice de grabar. Me da la impresión como que no las escuchan. Sí, las escuchamos, Lick. No, pero no las escuchan en la noche porque esa voz asusta. Ajá. Ok, niños. Tranquilos, tranquilos, tranquilos y tranquilas. Ok. Ya hablamos de qué era la psicopatología. Como habíamos dicho anteriormente, lo íbamos a tomar como un preámbulo, es una interfase del plan anterior al nuevo plan de estudio. La gran mayoría de ustedes, o sea, sí estaba esta materia psicopatología social en el plan anterior, pero no estaba la introducción a la psicopatología, esos elementos. Y la gran mayoría pues dieron el salto de un solo, decíamos. Entonces vamos a plantear primero qué era la psicopatología, decíamos, qué era la psicopatología social, cómo clasificar y diagnosticar y cómo intervenir, decíamos. Como algo así, un intermedio ahí para tratar de ubicarnos en el trabajo o en el nuevo plan de estudio que ustedes están cursando. Ok, decíamos, ya definimos. Entonces, hoy lo que nos queda valorar es qué es la psicopatología social. O sea, ya tenemos los elementos de la psicopatología, los criterios, y antes de cómo se diagnostica y cómo se clasifica, porque hay una obsesión, ya ustedes van a leer, hay una obsesión de clasificar los comportamientos anormales. Incluso ustedes se van a dar cuenta ahí cuando revisan el documento que tienen que revisar, decíamos, ha habido una gran incidencia. Por ejemplo, los primeros DSM, el 1, el 2, eran todo bajo una concepción, aunque ustedes no lo crean, psicoanalítica, médico, psiquiatra, psicoanalítica. Ya a partir del 3 tratan de incluir más elementos, pero las primeras clasificaciones, médico, psiquiatra, psicoanalista. Entonces, ¿qué sucede? Ese afán siempre de diagnosticar y clasificar. Pero valoremos despacito, brevemente, qué es lo que vamos a entender en este momento nosotros como psicopatología social. Les voy a colocar unas 2 o 3 paginitas a las cuales le hemos denominado tratando de entender qué es la psicopatología social. Entonces, se recuerdan nosotros que partimos de la tesis, y venimos insistiendo en esta tesis, que la sociedad, toda sociedad posee normas y reglas. Normas y reglas. Todo comportamiento está, decíamos, normado y está reglamentado, decíamos. Y no solo por leyes jurídicas, las leyes jurídicas de los abogados y todo eso, los reglamentos, no, decíamos, no necesariamente por la Constitución, el Código de Familia, no necesariamente por eso. No es solo por eso. Supongo yo que Ruth Bojorge, que es de aquí de la materia, aquí está pidiendo admitir, pero supongo yo que es de la materia. Sino alguien que le han dicho que esta materia es emocionante y quizás por eso quiere entrar. Ok, ya le dimos entrada. Si es también alguien para irnos a poner en mal, pues también. Ok. Habíamos dicho, entonces, todo comportamiento es reglamentado. Todo comportamiento, los patrones de comportamiento en su familia, todo está reglamentado. Va a la iglesia y todo está reglamentado, está todo normado. Patrones de comportamientos culturales no están normados, todos están normados. Aunque no están escritos en ningún lado, pero están las normas. Entonces, vamos a entender, o los teóricos tratan de decirnos, tratan de explicarnos que la patología social es cualquier rasgo. Usted se acuerda de los rasgos, de las propiedades, de las características,
de las cualidades de personalidad. Entonces ellos dicen cualquier rasgo de comportamiento que no responda a los parámetros de normalidad dentro de un marco social. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo normal? Entonces, cada sociedad entiende lo normal por ese conjunto de normas, patrones de comportamientos que debemos de reproducir. Si un rasgo de comportamiento social, porque estamos hablando de la patología social, no estamos hablando de cuadros psiquiátricos, no, de comportamientos sociales. Un rasgo, cualquier rasgo o rasgo de las personas en su comportamiento que no respondan a esos parámetros, son considerados como psicopatología social o patología social. Nosotros siempre le incluimos el psicopatología, porque estudiamos la psicología. Pero técnicamente la gente dice patología social, como siempre relacionan los comportamientos anormales con lo patológico. Se recuerdan, la patología es la enfermedad. El esquema médico. Siempre hay un esquema médico en esta situación y predomina en este ámbito de comportamiento. Entonces, el comportamiento, por decirlo así, de esos rasgos que no corresponden a esos patrones de comportamientos establecidos, se pueden llamar como comportamientos transgresores. ¿Qué estamos transgrediendo? Estamos transgrediendo las normas hasta llegar al punto de hasta incluso legalmente, acuérdense el criterio de anormalidad legal, hasta llegar al término de enfermedad psicopatológico o delictiva, todo el comportamiento. Entonces, el asunto es, pues decíamos, el asunto es de que el comportamiento, la psicopatología social lo vamos a enmarcar como aquellos comportamientos que transgreden las normas establecidas de una sociedad. No importa, incluso las mismas personas que elaboran esas normas, si estamos hablando de aspectos jurídicos, muchas veces hasta ellos transgreden esa normativa. Y decíamos, puede ser considerada desde una psicopatología, una patología social, un comportamiento anormal, hasta delictiva. Recuérdese que hay un criterio también legal, la delincuencia. Por ejemplo, decíamos, la delincuencia en el país, la gran propaganda ha disminuido. Casi ya no hay delincuencia en el país. Delincuencia sigue existiendo. Lo que ya no hay es delincuencia, ya no hay violencia, casi ya no hay delincuencia, violencia originadas por ciertos grupos. Usted ya sabe, acá nos referimos a las que denominábamos pandillas. Esas son las que han disminuido. Pero la gente sigue transgrediendo las normas y usted ve en las redes sociales fotos, videos de personas capturadas, no en función de anormales, sino que en función de conductas delictivas. Por ejemplo, cuando nos aparcamos, como dicen los españoles, nos parqueamos, decimos los salvadoreños, para nuestro carro, otro se parquea también de nuestro carro, nos bajamos del vehículo y comenzamos a darnos de alma, ¿verdad? Ahí va. Ni pelear podemos, nos vemos ridículos peleando. Pero como hoy abunda, ¿vale? Todo el mundo con su celular graba y lo sube a las redes. Ya pareciera que todas las personas nos hemos convertido en controladores sociales, ¿verdad que sí? Yo les recomiendo que lean a Stalin en el periodo de stalinismo en la extinta Unión Soviética. Todo está bajo de control, todo. Hay un ojo que lo mira todo. Entonces, fijado, suben a las redes sociales y entonces son detenidos. Por eso decíamos, la normalidad no solo lo vamos a ver desde el punto de vista patológico, sino la psicopatología lo vemos no solo desde el punto de vista, si usted quiere médico, enfermedad, si usted quiere psicológico, anormalidad, si usted quiere desde el punto de vista legal, delictiva.
¿Por qué? Porque están transgrediendo una normativa. Y aquí viene la dicotomía de esas normativas sociales, lo complicado de ir entendiendo esa normativa social. Un ejemplo bien interesante, por decirlo, son las adicciones, ¿verdad que sí? Las adicciones. Y las adicciones vienen a partir de ¿qué? De las drogas, de los procesos de drogadicción. Pero hay drogas legales y hay drogas ilegales. Fíjese bien cómo juega la normativa. Y ahí es donde venimos viendo las valoraciones que debemos de entender de la psicopatología social. Esta área que nosotros estamos estudiando, no lo debemos de dejar fuera del contexto social e histórico donde cada persona o donde cada grupo de personas se están desarrollando. Porque donde una parte algo es normal, en otra parte o en otro lugar es anormal. O cuando un comportamiento es normal y en otros lados el comportamiento es anormal. Volvamos al criterio legal, al criterio jurídico, ¿eh? De que la normalidad se ve como algo algo delictivo, por ejemplo. O sea, legal, hasta fíjese, vea la dicotomía, las contradicciones, para ir entendiendo. Fíjese bien, por ejemplo, las bebidas, la mayoría de bebidas embriagantes, llámese como usted le quiera llamar, cerveza, ron, whisky, son legales. Allí, entonces, ¿por qué no podemos beber hasta donde nos dé la santa y regalado deseo? Y si vas conduciendo un vehículo y te encuentran más de 100 no sé qué miligramos de alcohol en tu sangre, ya transgrediste la ley. Ya te tratan como un delincuente, ya como un anormal. Y entonces vos ves esas contradicciones de la normativa de la sociedad. Decíamos, si la psicopatología social, el comportamiento anormal, la patología social o el comportamiento delictivo, dependiendo del criterio que estemos utilizando, es transgredir lo normado, lo que está normado en una sociedad, en un grupo, pero dentro de esas mismas normas existen contradicciones. O sea, te permite ingerir una bebida embriagante que te va a generar una adicción a algo indeseado por la sociedad. La sociedad no quiere bolos. No quiere bolos. Ni bolas también. No quiere ni bolos ni bolas. ¿Verdad que sí? Pero es algo legal. Pero a la vez de ser algo legal, es sí, el que maneja con el alcoholizado, porque puede provocar accidentes, correcto. Pues sí, pero no necesariamente un alcohólico va a provocar solo accidentes de tránsito, va a provocar otra serie de accidentes, pero el sancionado es el de... Esas contradicciones es cuando comenzamos a analizar lo complicado. Tal vez no lo complicado, a mí el término complicado no me gusta. Lo interesante de esta área de estudio. Así como hablaba de lo interesante de la persona, pues también esto es bien interesante, hombre. Entonces decíamos, si entendemos el conjunto de normas y leyes de una sociedad como lo normal, como lo aceptable, entonces una persona que vaya en su contra presenta una patología, una anormalidad, un trastorno, un acto delictivo a nivel social. Iba a decir sexual, como he comenzado a analizar a Freud en personalidad, ya estoy confundiendo los términos. A nivel social. Entonces, entendemos, si entendemos lo normal como ese conjunto de normas y leyes de una sociedad o de un grupo social, y eso lo vamos a entender como normal, como algo aceptable, entonces una persona que vaya en contra de esa normativa, que transgreda esa normativa, entonces
presenta una patología, una psicopatología, una anormalidad, un trastorno o un acto delictivo, dependiendo del criterio. Es por eso que es importante tener bien claros los criterios. ¿Sí? Los criterios. Y es por eso que estamos explicando brevemente o poniendo de ejemplo las adicciones. Pues. Las adicciones, por ejemplo, o las drogas, tienen una serie de reglamentación. Unas son legales y otras son ilegales. Unas son perseguidas y otras no son perseguidas. Y no solo me refiero a las drogas que las que ustedes pueden estar valorando ahorita, esas que vienen de Sudamérica. No, hombre, en nuestra misma sociedad, hombre. ¿Eh? Por ejemplo, si una persona en su casa posiblemente produce un trago autóctono en nuestro medio y entierra el barrilito, entierra el cantarito para hacer una bebida autóctona, y si se la encuentran una instancia legal, judicial, entonces, ¿qué sucede? Esa persona puede ser procesada porque está transgrediendo las normas. Está transgrediendo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, por lo general, los criterios de anormalidad entienden lo normal, decíamos, entienden lo normal como el conjunto de normas y leyes de una sociedad o de un grupo. Entonces, todo lo normal se va a entender como las expresiones de nuestro comportamiento, que están en función de qué, de esa normativa. Y ahí usted, si se recuerda de Perso, ojalá ese profesor les haya explicado esos principios tan interesantes. Si se acuerda de Perso, ahí puede aplicar esos principios, por ejemplo, de lo concordante y lo discordante. Si su comportamiento es concordante con esa serie de normas establecidos, esos reglamentos establecidos, esos patrones de comportamiento establecidos, su comportamiento va a ser concordante. ¿Se acuerda? De sus roles y sus estatus van a ser concordantes. Entonces su comportamiento es anormal, es normal. Sí, espero que ese profesor de Perso ojalá no les haya dado mentira y les haya explicado ese principio, por ejemplo, que esos comportamientos frecuentes que respetan las normas de un grupo social determinado, que esos comportamientos frecuentes que respetan las normas de una sociedad, son típicos. Y al ser típicos son normales. ¿Cuándo van a ser anormales? Cuando transgredan. Y ese es el criterio. No estamos diciendo que estamos de acuerdo. Posiblemente son los criterios más válidos y los que se siguen utilizando en este momento. Entonces, todo lo de la psicopatología social va referido a la no concordancia de los rasgos de comportamientos de su personalidad, valga la redundancia, que no estén en concordancia con las normas, las leyes, los reglamentos establecidos en un grupo social o en la familia. Entonces usted puede ser catalogado, clasificado como anormal, pero su anormalidad lo que está expresando, lo que está reflejando es una patología social. La patología social. Entonces, queremos entender ahorita, después que vimos la patología como patología, psicopatología nada más, sus criterios, sus enfoques, sus modelos, ahora queremos entender por qué está esa rama, esa disciplina, esa vertiente dentro de la psicopatología, la que denominamos psicopatología social, específicamente a toda la normativa social. Porque en psicopatología también puede encontrar, por ejemplo, psicopatología de la niñez, psicopatología de los procesos psíquicos, que ya tienen elementos biológicos. Inciden, por ejemplo, en el proceso de percepción, en el proceso de atención, algo que tenían que haber visto en psicopatología o en introducción a la psicopatología, que no lo van a ver, que es un reto para ustedes, pero que ya vemos ahí factores biológicos, anatómicos y sociales. En psicopatología social no. En psicopatología social es solo sobre la normativa social, solo sobre esa normativa social. Entonces decíamos,
todo lo que se refiere a la normatividad y que lo expresamos nosotros en nuestros comportamientos sociales y en nuestras relaciones sociales, pareciera que es una función cotidiana. Son funciones cotidianas en nuestros comportamientos que están institucionalizados, tanto socialmente como subjetivamente. Y no lo vea tan grande, no lo vea tan extenso así de quererlo explicar a través de una estructura social. Vea a su familia, hombre. Vea a los grupos que usted pertenece. Vea a su iglesia, hombre. Si yo me puedo echar una cerveza, anda, échatelo a la iglesia a ver si es verdad. No, o sea, ¿por qué? Porque esa institucionalización de la normativa no solo lo deja a nivel objetivo, esa institucionalización de las normas sociales también se han subjetivizado. Si no es pecado echarse una cerveza, dice la persona. Además, los religiosos así dicen, estamos en la época de gracia. Si soy pecado y le vas a pedir perdón a Dios, todavía Dios perdona, estamos en la época de gracia. Pero cuando venga el juicio, ahí ya no hay perdón. Perdón, pedí perdón y arrepentite ahora. Porque cuando venga el juicio, esa es una institucionalización subjetiva. Hey, no estoy diciendo que eso es bueno o malo, acuérdese. Yo le entendí a aquel profesor, y a veces voy a escuchar las clases del profesor de Perso, y yo le entiendo esa situación de que no hay personalidades buenas o malas. Eso es una clasificación social. Entonces, eso, cuando vos decís esos elementos, vos estás institucionalizando de manera subjetiva una normativa social, una normativa religiosa. Y si vos estás transgrediendo, estás transgrediendo esa normativa social, entonces sí ya puedes presentar rasgos de anormalidad, los rasgos de anormalidad. Entonces, ojo con esto, porque esto nos puede generar una confusión. Vuelvo a insistir, nos puede generar una confusión. ¿Por qué? Nos puede plantear, por decirlo así, de que lo normal muchas veces es anormal. ¿O cuándo va a ser anormal? Siempre el parámetro que tenés que tomar en cuenta es la normativa del grupo social o de la sociedad. Y eso te va a generar un conflicto. Cuando vos salís con tus amigos, esos amigos, entre comillas, esos amigos, entre comillas, que te ofrecen un trago, no te ofrecen estudiar personalidad ni psicopatología social. No, esos amigos, entre comillas, no faltan esos amigos, entre comillas, que te ofrecen un trago. Pero, ¿eso es normal o anormal? Es la normativa. No es lo frecuente del grupo. ¿Se acuerdan de los principios? Es la normativa. Es lo regular del grupo. ¿Y qué decíamos que era lo normal? ¿Qué era lo normal? Respetar las normas de un grupo social. Es que el término normal, anormal es bien relativo. Y ya vamos a ver el otro elemento. Estamos hablando ahorita de lo relativo de ese criterio y en psicopatología social. Eso, como no estás transgrediendo la norma de esos amigos, de esos buenos amigos, de esas buenas amigas, entre comillas, que no te dieron la dirección. No, te invitaron a un trago. Ahí no estás transgrediendo una norma. Pero aquí viene la dicotomía, aquí viene la dualidad. Pero después del trago, bicho, bicha, tenés que regresar a tu casa. Y todavía vivís con mamá y papá. ¿Qué normas estás transgrediendo, bicho o bicha? Y en buen salvadoreño decimos, por quedar bien con mis amigos, me llevó puntos suspensivos en la casa.
Es que ahí viene el problema, la relatividad. Decíamos de eso. Y también en psicopatología social. No tenemos una frontera bien definida de la psicopatología social, de lo que es lo psicopatológico, lo que es lo alterado, lo que es lo anormal. ¿Por qué? Porque el criterio fundamental es que la conducta está normada, está reglamentada. Y ese conjunto de reglas y normas es de un grupo y de una sociedad. Si las transgredís, sos patológico, psicopatológico, sos trastornado, sos alterado, sos anormal o sos delincuente. Ahí hablamos de psicopatología social, independientemente de la concepción o del criterio que estés utilizando. Entonces, esa relatividad es lo que nos complica muchas veces. Entonces, cuando hablamos de psicopatología social, debemos de preguntarnos, ¿cuáles son las condiciones que hacen que ciertas conductas sean consideradas normales? ¿Y cuáles son las consideradas normales? Las condiciones. ¿Y qué normas están establecidas o categorizadas como enfermedad o como alteración? Entonces, tienes que preguntarte cuáles son las condiciones que están determinando. No vayas lejos. La mayoría de señoritas, compañeras, no vayas a salir con una pata más larga de que otra. Miranda, estudia. No vayas a salir con tu domingo 7. Porque eso sería anormal. Pero que está transgrediendo las normas de un grupo social. En este caso, de una familia. Pero te vas a graduar. Y de repente ya no te vas a querer casar. O tal vez no vas a querer tener hijos. Y dentro de 5 años, si esa condición se da, fíjate bien, condición. ¿Cuáles son las condiciones que determinan que esa normativa sea normal o anormal? Y cuando ya te gradúes, ya trabajes, ya te podás, como dicen en buen salvadoreño, mantenerte por vos mismo. Sos independiente. Y los añitos también van a ir caminando. Y de repente la misma persona o las mismas personas del grupo social, que ya sabes cuáles son, te van a preguntar, hija, ¿y no has pensado tener hijos? Si hace 5 años era normal. Si hace 5 años era sancionado. Y dentro de 5 o 10 años te van a estar diciendo, si aún no eres mamá o no tienes hijos, y te van a decir, hija, ¿y de verdad no quieres tener hijos? Es que yo no veo nada, dice. Y de verdad yo no voy a conocer nietos. Cuando hace 5 o 10 años atrás te van a decir, cuidado. Y hasta te amenazan. Si salís así, yo no te ayudo. Y 5 o 10 años después te están diciendo, hija, yo sé que trabajas y todo. Si tenés problemas con el cuidado del niño, yo te ayudo. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuáles son las condiciones que hacen que ciertas normas sean consideradas normales o anormales? Condiciones. No solo la norma. No estoy hablando de la dicha, no. Qué famosa te hiciste, Norma. No estoy hablando de ella. ¿Cuáles son esas normas, esas reglas? Nosotros conocemos las normas, las reglas que establecen la regulación del comportamiento. Y si mi comportamiento transgrede esas reglas y esas normas, ya dije, va, desde enfermo hasta delincuente, dependiendo del criterio que usted esté utilizando. Pero no basta para entender la psicopatología social
no basta valorar qué normas o reglamentos o leyes transgredimos, porque eso es relativo, decíamos. Hay que analizar las condiciones. ¿Qué condiciones hacen que ciertas normas sean consideradas normales o anormales? Y cómo esas condiciones van a permitir que yo clasifique un comportamiento como normal o como anormal. Ay, mira, mi hijo ya, qué problema con mi hijo, mira, se está echando los tragos. Ay, déjalo, hombre, y qué bicho no se echó los tragos, hombre. Pero si es que está violentando, está transgrediendo una norma. Si ese comportamiento no es normal, si el bicho todavía no trabaja, si no trabaja, no puede estudiar, no puede mantener su estudio. Si no trabaja, tiene que vivir en la casa está transgrediendo normas. No puede pagar donde vivir. Si el bicho no trabaja, pues sí, ni ropa puede comprarse, pues. Y ahí andan diciendo, este mi pantalón no es tuyo, pero te lo compraron. Pero mamá o papá dice, ay, déjalo, hombre. Ah, fíjese, no solo es la transgresión de las normas establecidas para considerar un comportamiento o un rasgo de comportamiento normal o anormal, sino que también el cuestionamiento es qué condiciones determinan que esa norma sea normal o anormal. Mira que él quiere ir a un concierto y hay que pagarle el concierto, o sea, hasta pagarte el concierto. Pero yo lo veo muy cipote, vos, muy cipota, me da miedo. Acordate cuando nosotros éramos bichos, hombre. Es que la norma decía que no, sos menor de edad todavía, hombre. No tenés ni para pagar pues, ese boleto. Yo voy a ir, ¿y cómo asegurar que vas a ir si no tenés ni pisto para pagarlo? Lo que estoy analizando es la dicotomía, esa situación, esa contradicción que nos puede confundir. Sí, ¿cuándo es normal? Pues? ¿Y cuándo es anormal? Yo entiendo que es normal o anormal cuando se transgrede la norma, las reglas. Esa es una psicopatología social. Pues sí, beber, robar, pelear, violencia en la familia, violencia en los amigos, violencia en el noviazgo. Repeat, please. En el noviazgo. No, noviazgo, hombre. Violencia en el noviazgo. Si la norma dice que es para comprenderse, para conocerse. ¿Cuál es la función del noviazgo? Conocerse. Y si funcionan, o como dicen en mi pueblo, si furulan, adelante, pues. Pero están peleando. Por lo menos se conocen como pelear. Cada quien ve sus intereses. Esa no es la norma del noviazgo. Ah, entonces es anormal. No, hombre, que novios no pelean. Es normal, hombre. Ah, entonces el criterio no solo es transgredir las normas para entenderlo como patología social. También hay que preguntarnos en un segundo momento cuáles son las condiciones para definir qué es un comportamiento o rasgos de comportamiento normal o anormal. Entonces, ojo con eso. Vamos bien hasta ahí, dicho que yo me emociono hablando de esta caramba. Llega a ser otra palabra que no debo decirla. O ya se durmieron, bichos. Estos hipotes ya se durmieron, mano. Jonathan dice que no.
Vamos bien. Todo bien, ok, vamos bien. Ojo, fíjense bien, ¿qué es lo que he hablado hasta este momento? Primero, tratar de definir o entender, aquí estamos, pues sí, aquí estamos, pero durmiendo. No, son bromas, ¿eh? Anotándole, ¿qué? Anotándole que 8 cuartos, hombre, esperando la grabación, chateando, están ahí. Ni sé ni cómo quedó el partido. ¿Alguien sabe cómo quedó el partido? De Inter contra el Milán. Ganó el Inter 1-0. Global 3-0. Hijo de madre, ya ves que están más pendientes. No, pero fregándote, Jonathan. No. Están más pendientes del partido, hombre. Qué bárbaros, ¿eh? Cayeron, ¿eh? Son bromas, son bromas. Fíjense bien, tranquilos. Fíjense bien, decíamos, lo que hemos discutido hasta este momento es tratando de entender qué, ya es más la palabra, qué UTAS es psicopatología social. Eso. Decíamos que vamos a entender psicopatología social como aquel todo rasgo, cualquier rasgo de personalidad que transgreda, que violente las normas, el reglamento, las reglas, las leyes, los patrones de comportamiento cultural de una sociedad o de un grupo. Decíamos. Pero decíamos, eso es relativo. Porque es bien práctico, ¿verdad? Que si yo transgredo, decía yo, algo que está normado, algo que está reglamentado en la sociedad o en un grupo social, yo puedo ser catalogado desde enfermo, desde patológico, ¿se acuerda? Hasta delincuente. Pero no aquella canción de un baboso ahí que dice soy delincuente, no, hasta delincuente. Fíjese bien. Dependiendo del enfoque y de la concepción o modelo que yo aplique. Pero no basta, decíamos. No basta con solo plantear que transgredimos o violentamos la normativa social. Porque ahí hay una dicotomía, ahí hay una serie de contradicciones que nos pueden confundir. Sí, nos pueden confundir. Y poníamos el ejemplo. Las drogas. Las bebidas alcohólicas son drogas, hombre. Yo no sé, fíjese bien cómo la ideología maneja esa situación. Dice, alcoholismo y drogadicción. Separan el alcoholismo. Si el alcoholismo te genera adicción, ¿pero por qué te lo separan? Porque está normado que el alcohol es una droga legal. Pero también puedes transgredirla y poníamos el ejemplo. Vas en tu vehículo, ya te echaste 4 o 6 cervezas y te salen más de 100 miligramos de alcohol en tu sangre, ahí mismo te detienen. No es normal que alguien que haya bebido 4 o 6 cervezas ande manejando. Y pueden ponerte una serie de condiciones porque no va. Pero sos un delincuente. Es un acto delictivo. Ok, ¿por qué? Porque transgrediste. Pero también contextualizamos que muchas veces un mismo comportamiento puede ser normal y en un tiempo espacio definido y en otro tiempo y espacio definido también puede ser anormal. Y yo me atreví a poner el ejemplo Bayunco, que posiblemente no se da mucho, pero más de alguna situación puede darse con las señoritas. Cuando están estudiando, cuidadito, voy a salir con una pata más larga que otra. Pero cuando esta señorita se independiza, se gradúa, trabaja, puede, como decimos en buen salvadoreño, sostenerse por sí misma y no tiene hijos, posiblemente el mismo grupo, miembros de ese mismo grupo le dicen, mira hija, ¿y no pensás tener hijos? Bueno, si hace 4 o 5 años atrás era prohibido y ahora te están impulsando a que lo hagas. Entonces, ¿qué es lo normal? Pues no.
es que también decíamos, tenemos que valorar, preguntarnos cuáles son las condiciones que hacen que ciertas normas sean normales o anormales. Entonces, esas condiciones también regulan o normatizan las conductas. Papá, fíjate que me invitaron a echarme un trago. Cuidado, cuidado. Estás muy joven para que bebas. Estás muy joven para que bebas. Cuando ya seas mayor, ahí bebo si quieres tomar. Hey, ¿beber es bueno o es malo? ¿En qué quedamos? ¿Estamos violando o transgrediendo la norma, sí o no? El primer criterio. Pero hay un segundo criterio. ¿Qué condiciones? Ahorita no, porque estás estudiando. Estás joven, muda eso. Cuando ya seas grande, nunca vas a ser grande, ya quedaste chaparro. Cuando ya seas grande, primera condición. Cuando ya trabajes, segunda condición. Y cuando vos ya puedas mantener tu propio vicio, tercera condición. Porque no voy a estarte manteniendo tu estudio, todo y el vicio. No, no. Y cuando ya puedas mantener tu vicio, tercera condición, haz lo que vos querrás. Entonces no solo es transgredir las normas, sino en qué condiciones se dan esas normas. Entonces esas condiciones llegan a regular también, llegan a normatizar, llegan a normar conductas, llegan a normar sentimientos, pensamientos. ¿Eh? Entonces, fíjese bien, decíamos, entonces, segundo elemento, decíamos, primero decíamos, transgredir una norma o normas. Segundo, ¿en qué condiciones se dan las normas? Tercero, el problema de diagnosticar y clasificar, que es el que vamos a comenzar a analizar a partir de, ya les voy a dejar una tarea para los grupos. Ojo, los grupos ya van a tener tarea. ¿Eh? El tercer elemento que debemos de tomar en cuenta es que esos comportamientos hay una tendencia, ¿cómo los vamos a diagnosticar? ¿Cómo los vamos a clasificar? Permítame un minutito que ha comenzado a llover un poquito y tengo que cerrar unas ventanas, pues chicas, estar aquí en casa dando clases, haciendo oficio, la madre mía, esto es lo más horrible que pudo haber pasado. Ok, sigamos. Decíamos, magnífico, decíamos. Entonces, hay una tendencia, decíamos, que esos comportamientos, no solo debemos de observar cuando transgreden la normativa para considerarlo una psicopatología social. No también solo debemos de analizar en qué condiciones se da ese comportamiento y esas normativas, sino que también nos va a llevar a identificar, teniendo bien claro que primero
transgredimos la norma. Segundo, valoramos en qué condiciones se da. Tercero, tenemos que identificar ese rasgo de comportamiento o ese conjunto de rasgos de comportamiento de las personas que transgreden en ciertas condiciones. Al identificar esos comportamientos, estamos clasificando, que es lo que vamos a analizar. Es el apartado que vamos a entrarle ya, clasificación y diagnóstico. Clasificamos. El clasificar es una de las principales tareas de la actividad, no solo psicológica, sino científica. Es la forma en que organizamos determinados conceptos, individuos o elementos en grupos determinados. O sea, organizamos esos comportamientos, los organizamos, los conceptualizamos y formamos grupos conforme a categorías específicas. Y los más usuales que usted va a analizar aquí y va a analizar en lo que va a comenzar a trabajar estos días, es que hay dos grandes tendencias de categorización de la identificación, clasificación. Cuando yo digo identificación, clasificación. Y esas dos grandes categorías, en psiquiatría, más en psiquiatría, no es en psicología, niño. Es el famoso CI-10 y el DSM. 5, 6 o 11, los que existan, fíjese bien. Entonces, diagnosticar, o sea, identificar el comportamiento anormal, porque nosotros hablamos más de anormalidad. Diagnosticar el comportamiento anormal es un procedimiento sistemático que debemos de observar. Debemos de identificar esos datos específicos que nos permitan conocer no solo los rasgos de personalidad, sino cuáles normas son transgredidas y en qué condiciones son transgredidas. Y eso es lo que vamos a analizar. Pero, como ese concepto de normalidad, ¿va? Y anormalidad provoca, usted ya sabe, ¿va? Mucho debate. No debacle, no, debate. Y hay una serie de parámetros, categorías, para identificar, decía yo, esos rasgos de comportamientos, identificar qué es lo que está transgrediendo y en qué condiciones se transgrede. Y esos tres elementos usted los va a observar a la hora de la clasificación. Yo le llamo identificación, porque usted le pone un nombre, una categoría, un parámetro y le pone a eso. Pero la clasificación también o la identificación presupone o ha tenido algunos problemas. O sea, categorizar el comportamiento anormal, encontramos una dificultad, una debilidad. Y usted lo va a revisar a lo largo de la historia y cuando comience a leer esos documentos. Mire, las categorías para identificar, lo que la gente llama clasificar, las categorías para identificar esos rasgos de comportamiento que transgreden las normas en condiciones específicas, fíjense que nunca, hasta la fecha, no han sido continuas ni estables. Es más, no siguen siendo continuos y estables. Un comportamiento que, por ejemplo, aquí en nosotros puede ser problemático, en otra parte del mundo es normal. O al revés, algo que para nosotros es normal, en otra parte del mundo es problemático. Entonces, esa continuidad y esa estabilidad es lo que muchas veces no permite. Y muchas veces se ponen, por decirlo así, yo digo de moda, el término de moda no es el correcto, pero muchas veces clasificamos problemas nuevos y que no son nuevos y se ponen de moda. Vuelvo a decir, no es la palabra correcta.
se popularizan, ¿verdad? Que sí, esos conceptos. Por ejemplo, en los años 80, 70, toda la vida los bichos, los niños han sido inquietos, hombre. Toda la vida. Y un niño inquieto transgrede normas, hombre. Si los que estudiamos comportamiento lo sabemos, por su misma inquietud. Porque él está tomando conciencia de su medio ambiente, de la normativa, y tiene que asimilar, reproducir o transformar esa normativa. Pero todos esperamos que la asimile y la reproduzca. Todos esperamos eso, porque eso, entre comillas, es lo normal. Pero los niños son inquietos. Dicen en el pueblo dicen, si es que los niños son esponjitas, dice, todo absorben. Si los bichos escuchan una palabra suez, rapidito la andan repitiendo, ya transgredió una norma. Si el sistema educativo, valora el sistema educativo, las horas clases para los niños no deben de exceder de 30 a 40 minutos. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de concentración, de atención por mucho tiempo. Eso lo tiene que ir adquiriendo, tiene que ir educando su organismo. Y en la universidad hasta 2, 3 horas diarias, la madre, 4, 5 horas. Y no hay recreo ya en la universidad. Es que ya no, hombre, ya no sos un niño. Ya tenés objetivos, ya tenés intenciones, metas. Y esas se sobreponen a cualquier obstáculo. Pero un niño no. Y entonces comienzan a observar una serie de niños y aplican el criterio estadístico y los niños tienen trastornos de déficit atencional e hiperactividad. Miren, si hoy los bichos solo pasan en juegos. El criterio de la condición en que se da esa norma. Hoy si usted el bicho no se está abuso, el bicho zampan en su bolsón los juegos, y hoy los juegos son pequeñitos. Y al descuido en el colegio lo sacan. Ya transgredió una norma. ¿Pero en qué condiciones la transgredió? Pero ya identificamos ese comportamiento, esos rasgos de comportamiento, ya los identificamos y ya los diagnosticamos y los clasificamos. No, este niño tiene problemas. Y se puso de moda. Ese término moda, por favor, a mí se me sale. Muchas cosas se ponen de moda, pero se popularizó el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Y los jóvenes, si los jóvenes, los adolescentes, ¿cuál es el motivo fundamental de los hipotes? Ya cuando llegan a ser jóvenes, quieren ser independientes. Los bichos quieren hacer lo que ellos quieran, pero están sometidos sobre una normatividad en su familia, no pueden ser. Los bichos todavía no entienden, ustedes sí ya, ustedes no, pero los bichos no entienden todavía que un criterio de independencia en nuestro contexto social es un criterio económico. Pero yo sé lo que voy a hacer, pero no tenés cómo sobrevivir, hombre. No estoy diciendo que es un criterio correcto, no. Estoy diciendo que en nuestra realidad un criterio fundamental es el económico. Y si no diga a su papá o su mamá, cuando vos ya trabajes, haz lo que vos querrás. Entonces los jóvenes quieren ser independientes, hombre. Cumplen 18 años y creen que al cumplir 18 años pueden hacer lo que ellos quieran. Ya soy adulto, ya tengo DUI. Ya desafían los bichos. Son bien desafiantes. No, yo ya crecí. No pasaste de 1,5 metros por la gran diabla, hombre. No, de balde te dicen troncón de amarre. Si no te moves y estás en el campo, capaz ahí llegan a amarrar un animal, hombre. Pero ya creciste.
Pero lo que todavía no entendés es que un criterio, acuérdense, los criterios, un criterio de independencia es el económico. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que estoy de acuerdo o es correcto, no, es un criterio de la realidad. Y entonces los jovencitos, los adolescentes son desafiantes, ¿no? Y crean el trastorno oposicional desafiante. Pero esos criterios, esos cuadros se han venido revisando y fíjense que no han sido continuos ni estables. Porque no solo es transgredir la norma, hay que ver las condiciones para identificar una psicopatología social. El problema que una vez me preguntaron de las preferencias sexuales de la orientación, los psiquiatras, estoy planteando el criterio, los psiquiatras, en el DSM-3 creo yo que fue, o alguien para ahí me lo corroboró también, veía como un problema eso, una normalidad, no quiero entrar en shock, hasta 1973. Pero todavía dejó el cuadro de lo que se sentía. Ya podía ser normal, pero quedaba, se me escapa el nombre, ya me voy a acordar, el nombre del cuadro, de que se trataba lo que se sentía. Y ese desapareció en el DSM hasta 1992. Pasaron más de 2000 años. No es continuo ni es estable. Pero te estoy hablando del DSM. Y te voy a dar el dato del CIE-10. Fue hasta 1900, la Nación de la Salud, la Organización de hasta 1992, igual que el DCM cuando quitó lo que se sentía, hasta 1992, más de 2000 años. Entonces, esos criterios que utilizamos no son continuos ni son estables. Y es por eso que hay muchos movimientos, como el movimiento de la antipsiquiatría, otros movimientos, el social contextual que revisamos brevemente, que critican eso, que es la sociedad la que va normando. ¿Cuándo va a ser una psicopatología social y cuándo no? Ok, niños, tratando de entender qué es la psicopatología social. Resumen, decíamos, la psicopatología social, resumiendo, decíamos, es todo rasgo o todo comportamiento que transgrede la norma social de una sociedad o de un grupo, porque es social y puede ser identificada como patología, como psicopatología, como trastorno, como alteración, como anormalidad o un acto delictivo independientemente del criterio. Ahí la importancia de los criterios, del criterio que estés utilizando. Pero para entender la psicopatología social, no basta con solo observar, con solo explicar la transgresión de la normativa social, sino que tenemos condiciones. Aplicamos esos criterios. ¿En qué condiciones aplicamos esos criterios? Y por último, identificar esos comportamientos. Cuando identificamos esos comportamientos que transgreden y en qué condiciones se da, estamos diagnosticando y estamos clasificando los tipos de psicopatología social. Los tipos de psicopatología social. Por supuesto, esto no es una definición de psicopatología social. Una definición, ¿se recuerdan? Bueno, les habrá explicado el profesor de Perso, una explicación por sí mismo no agota el fenómeno de estudio. Tenemos que ir a la esencia, a lo que estudia. Eso ya no es una definición.
Entonces, por eso que nosotros queremos entender, en tratar de entender, tener luces, como dicen en el pueblo, sobre de qué trata la psicopatología social. Ok, niños, ¿preguntas hasta aquí? Porque aquí viene ya lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Despierten, niños. Mejor me hubiera quedado viendo el partido. Por el momento no, licenciado. Después del partido hubiera dado la clase mejor, hombre. ¡Qué barbaridad! Ay, pero como iba a violentar una norma de la clase, tales horas y tales horas, okay, y me iban a llamar de irresponsable. Ese es el problema. El problema es que no valoraban en qué condiciones yo en mi condición era primero el partido, pues no. Yo transgredí la norma porque estaba el partido, no por otra cosa. Ok, niños, estaba pensando en voz alta. Ese es el problema mío, que en veces piensa en voz alta, ya cuando uno está mayor, ya piensa y está diciendo las cosas, no sabe si lo pensó o lo dijo. Ok, ok, señoritas y caballeros, ok. Ok, niños, vamos a tarea para el grupo, para los grupos. Esta tarea durará una semana. El próximo martes. Martes, ¿cuánto sería? 20, ¿cuánto sería? Creo que es 23, no estoy seguro, quiero verla. Quiero ver aquí la fecha. Sí, el próximo martes 23. Hasta las 12 meridiano, nada de que la clase, hasta las 12 meridiano como hora máxima, hasta la mediodía, ¿o sea? O antes de la mediodía, y bueno, si lo tienen antes, mucho que mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos los grupos van a hacer lo mismo. Pero cuando digo lo mismo no quiere decir que el mismo trabajo, o solo se lo van a copiar, no. Nada de eso. Ok, revisamos el libro de el manual, ¿cuál manual es este? De Manual de Psicopatología Clínica. Creo que así se llama, ni me acuerdo cómo se llama. Y nos ubicamos en el capítulo 3. En el capítulo 3. En el capítulo 3 dice el diagnóstico psicopatológico y las clasificaciones de los trastornos mentales. Vamos a trabajar desde la página 75 a la 84. 9 páginas. Hasta el 84. Ya cuando comienza ahí la parte del DSM-3, el DSM-4, 5 y el 6 tal, ya no, porque eso ya están, cómo fueron surgiendo eso. Si usted quiere, lo revísalo porque eso le va a servir. No sabe si algún día va a trabajar en una institución de esa naturaleza donde esto es la Biblia, como se dice. Decía, desde la página, capítulo 3, el diagnóstico psicopatológico y las clasificaciones de los trastornos mentales, desde las 75 a la 84, 9 páginas. Ok, niños, ¿qué me van a hacer ustedes? Todos los grupos. Van a hacer un resumen digital, por supuesto. Letra, digamos, mínima, 11 o 12. Todavía les doy chance, 11 o 12. Y me van a hacer un resumen de, digamos, 4 páginas. 4, 3 iba a decir, pero a saber qué pasó. El lado bueno se impuso. 4 páginas. Un resumen de eso. Y un mapa conceptual de ese resumen. Y un mapa conceptual. Por supuesto, el mapa conceptual en una página, nada más, nada que salir 2, 3 páginas. No. Exacto. Eso me lo tienen que hacer llegar uno por grupo. Uno por grupo. Ya te doy la palabra, Daniela. Una copia por grupo. Son, no sé si 5 o 6 grupos. 5 resúmenes voy a recibir. Y por supuesto, cada grupo se queda con una copia. Que es lo que vamos a comenzar a discutir la clase de la próxima semana. Vamos a comenzar a discutir la próxima semana. Ese material lo comenzamos a discutir.
Y usted tenga su copia ahí, cada grupo, porque usted ya sabe, voy a comenzar, ya doy las palabras. Voy a comenzar perdón, vamos a hacer la dinámica como siempre. Al azar yo voy a ir preguntando, entonces usted tenga su resumen a la mano. El resumen que hayan, o como dicen en mi pueblo, que hayan trabajado como grupo. Ok, el resumen, 4 páginas. Y el mapa conceptual, otra página. Serían 5 por todas. Ok, les doy chance, 4 páginas. Yo iba a dar 3 para el resumen. Máximo 4. Si alguien lo hace en 3, 2 páginas, mejor. Entonces dejemos lo máximo. Y el mapa conceptual, otra página, pues. Máximo 5 páginas. Me lo hacen llegar, yo lo voy a revisar y de esos resúmenes yo voy a comenzar a preguntar y a discutir. Ok. Daniela, parece que Daniela había pedido la palabra. Disculpe, ¿y también se le agregaría portada o no? No, solo los nombres de ustedes, solo los nombres, vale. solo los nombres, ¿Y O sea, yo tipo solo quiero... de letra? No, hombre, ahí queda a ustedes, va, sí. La primera que aparece ahí creo que es Ariela, pues esa, la que ustedes quieran, Pero, eso sí, no pongan letra chiquita. Yo creo que 1,5 espacios es suficiente. No medio espacio, no, medio espacio es muy topado. 1,5 espacios para que pues, le estoy dando 4 páginas. Ya está, no, hombre, está mucho. Ok, resumen. Máximo 5 páginas con el mapa conceptual, 4 de resumen y el mapa conceptual de cada grupo. No quiero los mismos, Yo sé que en algo tiene que cambiar, algo va a ser diferente. Ok, eso se entrega a más tardar el próximo martes antes de las 12, porque la clase es a las 2:15. Esa es la primera tarea. Segunda tarea. Que ahorita llevamos con todo, porque si ya el ciclo ya nos va a terminar y no hemos hecho nada nosotros. Estamos de haraganes, ¿no? Comenzamos hasta después de Semana Santa. ¡Qué barbaridad! No, pero ya saben, no depende ni de ustedes ni de yo. No, ni de ustedes ni de yo, ni de mí. El profesor más bayunco para hablar, van a decir cuando escuchen estas clases. Ok, decía yo de que íbamos a hacer 3 evaluaciones, ¿se recuerdan? Íbamos a hacer 3 evaluaciones, ya hicimos la primera. Textual, por supuesto, la primera. No, son bromas. Borre eso. Si no, no va a dormir hoy. Borre eso. Decíamos, 3 evaluaciones, decíamos, y un intento, decíamos, ¿verdad? Un intento. Como hemos tratado de entender hasta ahora qué es la psicopatología social. Decíamos, cuando los comportamientos individuales o grupales, faltó el grupal, ¿va? Cuando esos comportamientos individuales o grupales transgreden la normativa, todo comportamiento está normado. Cuando transgreden esa normativa, ¿en qué condiciones se transgreden o en qué condiciones se dan que se transgrede la normativa y cómo lo identificamos? Lo diagnosticamos y lo clasificamos. Y eso fue lo que tratamos de explicar ahora. Entonces, psicopatologías sociales, transgresiones de las normas, abundan. Entonces, yo les voy a proponer 3. De esos 3 creo que todos van relacionados, pero 2 van más relacionados. Y cada grupo me dice qué es lo que quiere. Eso sí tiene que limitarlo. Yo voy a proponer 3 grandes comportamientos individuales y o grupales que se consideran anormales. O, al transgredir la normativa social, pues se consideran psicopatologías sociales. La primera, la violencia. Cualquier tipo de violencia. Hay que delimitarlo, cada grupo valore. Pero eso también tiene que delimitármelo en estos días. La violencia familiar, la violencia en las escuelas, la violencia en el trabajo, la violencia en las relaciones interpersonales.
Hasta yo agregué, iba una violencia en el noviazgo. Ese está de toque. Ese me fascina a mí. Quiero irme preparando cuando comience a dar mis primeros pasos, mis primeros pininos en eso. Tiene que delimitar qué tipo de violencia. Primero, la violencia, ¿verdad? Y si elige la violencia, pues ahí hay muchos elementos, ¿va? Que yo, el grupo que me vaya definiendo, yo le voy a mandar ahí qué elementos tiene que ir tocando, porque no es lo mismo violencia que agresión, ¿va? Van íntimamente vinculados, para poner un ejemplo. Ok, segundo gran tema, que también va muy relacionado con la violencia y que lo vemos cotidianamente, la intolerancia. Un poquito más definido, que la intolerancia también lleva violencia. Pero la intolerancia hay que definirla como tal. ¿Y qué tipo de intolerancia? Estoy dando 2 segundos. Y el tercero, adicción. Pero no quiero adicción ni alcohólica ni de drogas. Ya, eso raya. Póngale coco que hay muchas adicciones que transgreden las normas sociales. Entonces, también tienen máximo una semana. Una semana, porque ese trabajo teórico, porque va a ser más teórico, más bibliográfico. No va a ser, a la final no va a ser práctico, no nos da el tiempo, pero por lo menos que nos quede una idea. Ese trabajo hay que hacerlo en 3, 4 semanas. ¿Me entienden? Porque ya hoy es, ¿cuánto dijimos hoy? Es 15, creo yo, no, ya ni me acuerdo cuánto es hoy. Pero a ver cuánto es hoy. Hoy es 16. Entre más rápido mejor, porque tipo 20 de junio tenemos que entregar ese volado. Y yo me voy de parranda toda esta semana, porque yo ya me voy de parranda toda semana. Mayo es un mes importante. Entonces, fíjese bien. Entonces, tiene también una semana cada grupo para plantearme. El trabajo va a ser sencillo, hombre. Tiene que delimitar en qué área lo va a hacer, una revisión bibliográfica, 2, 3 libros que yo puedo orientarlo, o si usted tiene uno ya que en mente, pues solo me dice cuáles son. Haríamos una referencia teórica, unas 10 paginitas. Ahí tendríamos que delimitar los elementos en que vamos a incidir. Los elementos en que vamos a incidir. Permítame, que esto de estar aquí de... Ok, no se preocupen, va a ser algo básico lo que van a hacer. Pero yo les doy 3 grandes, pero si usted también se interesa, fíjese bien, en otra temática que cumpla los requisitos de una psicopatología social, usted solo también me lo propone. Yo planteo 3 porque hay muchas, pero planteo 3 que son bien comunes, Pero vuelvo a repetir, si ustedes como grupo, estoy hablando de los grupos de trabajo, si un grupo de trabajo está interesado en valorar teóricamente, no nos va a dar espacio ya, teóricamente, un comportamiento individual o grupal que transgrede, que cumpla con los 3 requisitos que planteamos ahorita,
que lo considere una psicopatología social, también me lo puede proponer. Entonces, tienen una semana también para ir delimitando en qué área van a trabajar. ¿Sí? Pues, si van a trabajar en la violencia familiar, ¿qué elementos de la violencia familiar van a trabajar? ¿Sí? Yo les decía, por ejemplo, la violencia familiar o la violencia de noviazgo, ¿qué elementos van a trabajar? ¿Va? Porque primero, si van a trabajar en violencia, decíamos, tendrían que delimitar. Yo voy a poner solo un ejemplo. Tienen que delimitar, por ejemplo, y diferenciar qué es una agresión y qué es una violencia. La violencia y las agresiones no necesariamente siempre son negativas. También son positivas. Pero como nosotros vamos a ver, el que transgrede, entonces la que está clasificada como negativamente. Pero usted tiene que tener bien claro eso. Usted puede ser una persona agresiva, no violenta, agresiva, fíjese bien, porque esa es la diferencia. Pero posiblemente su agresividad es buena, entre comillas. Usted es agresiva o agresivo para alcanzar sus metas, para alcanzar sus logros. No se da por vencido, es una persona agresiva también. Entonces, ¿qué sucede? Pero nosotros vamos a analizar, recuérdese, lo que acabamos de discutir, algo que puede ser considerado como psicopatología social, en la familia, en la escuela, en las relaciones sociales, en la pareja, porque a veces hay que hacer esa diferencia. También no solo, la familia somos todos, pero muchas veces también la violencia y la agresión en la pareja, solo la pareja. Los hermanos, puede ser también, ¿verdad? El noviazgo también yo les decía, ¿verdad que sí? Entonces, y usted, si elige, dime, Sani. Mire, yo tenía una duda con respecto, por ejemplo, si, por ejemplo, en intolerancia dice de que usted dijo de que había que delimitar en qué área, o sea, no sé a qué se refiere con área. No, me refiero a qué, digamos, tal vez la palabra, a qué tópico, donde las personas son intolerantes, ese comportamiento intolerante, y que lo podríamos identificar o clasificar, de acuerdo a lo que acabamos de valorar, como patología social. Como patología social. Y que es bien común ahora. Es bien común, ¿verdad que sí? Imagínense que aquí en este país se ha dado actos de intolerancia que han llegado hasta la muerte. Matar a una persona por un espacio donde ubicar, como nosotros decimos, donde parquear un vehículo. Eso, ¿verdad que sí? Es un acto de intolerancia. ¿Y cumple las funciones? Claro que las cumple, porque transgrede una normativa, no solo jurídica, también religiosa, también moral, también ética. ¿A qué sé? Transgrede. ¿En qué condiciones se dio para considerarla anormal? A eso me refería. O sea, ¿qué área? Por eso estoy poniendo el ejemplo de la violencia, que es bien común. Decía yo, la violencia. Primero usted lo delimita. Eso ya es su trabajo, niños. Es su trabajo. Ya delimita qué tipo de violencia. Por supuesto, Moisés, solo van a delimitar ahorita, y eso me lo tienen que enviar, delimitarlo y justificarlo. La justificación, una paginita lo más. ¿Por qué? O media página. ¿Por qué? ¿Por qué les interesa eso? Y si cumple lo de los criterios de la patología social. Usted puede delimitar, por ejemplo, la violencia. Dime, Selena. Sí, disculpe, Lick, Hola, tuve sí. problemas de conexión y me salí. Esa tarea, ¿hasta qué día tenemos que enviársela? Eso no lo A escuché. más tardar el próximo martes también. Si lo pueden enviar lo más pronto, mejor. ¿Me entienden? Yo después ya les voy, dependiendo, como vayan delimitando, les voy a mandar ahí lo que tienen que hacer a cada grupo, ¿verdad que sí? No va a ser algo grande, extenso, nada, niños, solo van a ser, repito, 3, 4 semanas. Pero esos 3, 4 semanas sí vamos a tener que acelerar un poquito. Entonces yo decía, si va a trabajar en violencia, ¿qué tipo de violencia? En la familia, en la escuela, en sus relaciones interpersonales, en la pareja, ya sean compañeros de vida, ya sean casados, porque una cosa es la violencia de la familia, todos ahí.
todos, pero muchas veces podemos hablar. A más tardar las 2 para el mismo día, Selena. Pero si pueden antes, mucho que mejor. Entonces yo decía, pero también solo la violencia de la pareja, ¿verdad? Acompañados, casados, noviazgo. Es una pareja, que sí. Pero también después yo tengo que ir delimitando aún más la violencia. ¿Qué tipo de violencia? La violencia yo la puedo observar si utilizo la de la pareja, por ejemplo, el control. No me vayan a salir ahí con una patanada de que como todos somos, ¿cómo se llama? Emprendedores. Pero aquí hemos identificado ser emprendedor con ser vendedor. No, usted tiene que aterrizar en el área de estudio. Vamos a hacer una actividad de emprendedurismo, dicen, y lo que hacemos es vender. Es que usted no va a ser comerciante. Bueno, si es comerciante, magnífico. Pero, y si es comerciante, aplique las técnicas psicológicas. Ahí sí ya. Entonces, por ejemplo, la violencia. Pero usted está analizando, por ejemplo, la violencia de pareja, para poner un ejemplo, para ilustrarlos un poquito. ¿Qué elementos puede tomar? Tome 2, 3. Yo le voy a mencionar varios. Por ejemplo, solo por mencionarlos. Control. Muchas veces en el control de la pareja hay violencia. Ahí tenemos que identificar. Yo bromeaba, ¿se acuerdan? Yo creo que ahí quedó grabado en la clase y si no va a quedar grabado aquí. ¿Verdad que sí? Yo decía. Por ejemplo, la violencia, el control. Eso es una forma de violencia, pues. Porque una cosa es saber dónde estás y otra cosa es cuando ya comenzas a cuestionar ¿y por qué? Tienen que explicarte todo. Sí, ese volado es comprensión. Vamos a ver las funciones de la pareja, ¿va? Acuérdese cuando comenzamos la clase, normalidad, salud, anormalidad. ¿Cuál es la función del noviazgo? ¿Cuál es la función de la pareja? ¿Ya está casada o está acompañada? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuándo va a ser considerado un comportamiento como patológico o psicopatológico socialmente? Cuando no transgreda lo normado por lo social. ¿En qué condiciones se da? ¿Y cómo lo identificamos? Pues muchas veces el control, no estoy diciendo que no debe existir el control, sino que muchas veces el control es un medio para ejercer violencia o agresión, que eso es que usted lo tiene que ir definiendo en su grupo. Por ejemplo, cuando el novio o la novia quiere aislarlo de todos sus cheros o sus cheras. Entre más solo esté usted, más facilidad hay de violentar. No violar, no, eso no, borre esa usada, no. De violentar o de agredir. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la violencia, la agresión es una estrategia aislada. Y entonces ya estoy entrando en mi área, ¿verdad que sí? Por eso les ponía yo la analogía, ¿va? Hoy todo el mundo es emprendedor, pero parece que emprendedor es sinónimo de vender. No, usted puede ser emprendedor en psicología, pero emprendedor, ¿qué va a innovar en psicología? Ajá. ¿Qué categoría va a innovar? Ahí sí voy a ver yo que usted es un gran emprendedor en psicología. Pero usted me va a decir, o yo le voy a decir, mira, vamos a ser emprendedores en personalidad, vamos a vender minutas. Eso no es personalidad. ¿Verdad que no? Puedo utilizar las categorías de personalidad en la venta, por supuesto. ¿Va? Conocer las leyes de la publicidad, cómo generar necesidad. Ahí sí estoy aplicando, ¿verdad que sí? Entonces, imagínense la violencia. Usted tiene que ir delimitando la desconfianza. ¿Y cómo se manifiesta, por ejemplo, la desconfianza en las parejas? Casados, acompañados o novios. Celos. Y en los celos agredimos. ¿Verdad que sí? Exigimos con los celos. La madre. Imagínense, por ejemplo, ya,
No sé si están dormidos, están despiertos o están atentos. Entonces, usted puede ir de la denigración en la pareja. Es otra forma de agredir. Si a la pareja nunca le reconocemos cosas buenas y solo hablamos de cosas malas, no, es más, si ya van a andar de novios estos bichos, ya andan de novios, atentos, dicen todos, ¿va? Imagínense, yo no estoy diciendo la denigración así, no, observar, por eso decía, ¿qué es la psicopatología social? Decíamos, rasgos de comportamiento que violentan lo que está establecido en las reglas y normas sociales. Por ejemplo, si usted va a tener su esposo, su esposa, o vemos los otros, su novio o su novia, y usted observa la denigración, que este no sirve, no, está bien, está denigrando, que esta no sirve, está bien, pero no reconocer nada positivo. Y todo lo que hace la pareja es negativo. Esa es otra forma de agresión, ¿verdad que sí? Son formas de agresión, de violencia, porque no está cumpliendo las funciones. ¿Sí? Porque cuando usted esté trabajando en diagnóstico y psicoterapia familiar, todo esto lo va a observar. La violencia en la familia, la violencia en la pareja. Usted lo va a observar y está transgrediendo una serie de normas. Entonces, usted puede ir observando esas situaciones y entonces usted tiene que ir delimitando en qué factores, esos factores, acuérdense, en psicología experimental, no sé cómo que le llamaban, psicología, metodología de la investigación, creo que le llamaban, esas son las variables. ¿Qué es una variable? Factores. ¿De qué sirve la psicología esa experimental? Es la relación de dos o más factores, son variables. Entonces usted tiene que ir delimitando en qué factores, en qué categorías de la violencia, de la agresión, decirlo así, de la adicción, ya repito, adicción, no quiero alcoholismo y drogas, no quiero. Hay muchas adicciones, solo póngale la atención a esa bola. Y si va a trabajar en violencia, ojo, si va a trabajar en violencia, no se me concentre, yo respeto. No se me concentre en una valoración teórica con una orientación de ideología de género o de derecho. Yo respeto y tiene toda la razón, pero yo lo que quiero incidir es que trate de centrarse en categorías psicológicas. La ideología de género no es de psicología. La ideología de género lo puedes aplicar a cualquier disciplina de las ciencias sociales. ¿Entiendes? Podés, pero no es específica de una área. Es una cuestión que surge en contra de un patrón de comportamiento cultural que también lo puedes explicar desde un punto de vista psicológico. O sea, no le estoy diciendo que no lo puede retomar, pero yo lo que le quiero decir es que no se vaya a concentrar, porque entonces, ¿dónde van a quedar los rasgos de comportamiento que están transgrediendo la normativa para considerarla psicopatología social? A eso me refiero. No le estoy diciendo de que está estamos equivocados. No. Le estoy diciendo que es válido. El igual como le digo, ser emprendedor, ¿verdad que sí? Es válido. Si no hay trabajo, hay que emprender, pues. Pero lamentablemente aquí nos están educando que ser emprendedor solo es vender. Cuando el emprendedurismo es más amplio. Por ejemplo, usted como psicóloga el día de mañana o psicólogo el día de mañana, usted, si alguien de un grupo de emprendedores le dicen, mire, ¿y cómo puede ayudar desde un punto de vista psicológico?
Usted puede estimular las relaciones interpersonales. Un emprendedor debe tener buenas relaciones interpersonales. O si solo se dedica a las ventas, mucho más. Un emprendedor debe de manejarlas, debe de poseer buenas relaciones interpersonales. No se va a delimitar a técnicas de venta, ¿verdad que no? Su área, a eso me refiero. Puede plantear ahí esos enfoques. Los puede plantear, está en todo su derecho. Pero yo me voy a concentrar más en esa delimitación, en esas áreas en las cuales usted quiere incidir, hombre. Yo sé que de primero hasta suena, hasta broma fue solo lo del noviazgo. Miren, si el noviazgo es la preparación para cuando ya haga su familia, va a ser su pareja, hombre. Y el éxito de una pareja está en la elección, bichos. Es que me enamoré y porque me enamoré, permití. La elección falló ahí, bichos. La elección, hombre. Es que mira, es que yo sin vos no sé qué voy a hacer. Yo, la verdad, si vos me dejas, yo, la verdad, yo soy capaz de quitarme hasta la vida. Es una amenaza. Y la amenaza es una forma de violencia. Es una forma de agresión. Entonces yo voy a tratar la agresión, la violencia, en la familia, en la pareja, en las relaciones interpersonales, en la escuela, en el trabajo. ¿A qué sí? O sea, y la amenaza, y dice la gente, ¿qué pareja no se amenaza? Pues sí, la gente lo ve normal, pero está aplicando el criterio estadístico. Eso es frecuente, eso es típico, eso es normal. ¿No es que sí? Cuando ignoran, por decirlo así, tus necesidades, tus sentimientos, eso es indiferencia. Eso también es un tipo de violencia. Y no estoy hablando solo del novio o la novia, estoy hablando de tus amigos, de tus amigas. Cuando tus amigos, violencia en las relaciones interpersonales, cuando tus amigos te ridiculizan. Es falta de respeto. Es agresión. Es que estos factores no solo es para la pareja, para tus amigos. Pero vos tenés que delimitar en qué querés incidir. Tenés que revisar eso. Los amigos parece normal, todos se burlan de todo. Mentira, bicho. Eso no, hombre. Te están ridiculizando, hombre. Como decimos en buen salvadoreño, sos el payaso, hombre. O la payasa, disculpen con las señoritas. Esa es una humillación. Ese es un tipo de violencia en las relaciones interpersonales. Muy cheros tuyos pueden ser. Muy cheros tuyos pueden ser. Si no te echas el trago, ya no sos amigo mío. Esa es una violencia. Es una agresión. Es una amenaza, ¿va? Solo que ya en otro campo. El esposo, la esposa, el novio, la novia le dijo, ¿va? Si vos me dejás, yo me quito la vida. Ay, que se mate, pues. ¿Qué sí? Porque te está amenazando y te está responsabilizando de algo que no. Yo sin vos no puedo vivir, esa es otra mentira, hombre. ¿Me entiendes? Eso no es amor. Eso es control. Entonces, pero son cosas que nosotros debemos de ir distinguiendo, ¿va? Si yo te celo porque te quiero. O al revés, ¿va? En veces estamos necesitados de violencia. En veces estamos necesitados de violencia nosotros. Y en vez de nosotros decimos, va, y es que vos no me querés, ¿por qué? Porque vos no me celás. Yo al bicho o a la bicha que le doy hueso, yo le zampo una pedrada. Debería estar reventando cohetes, ¿me entiendes? Celebrando el 24 y el 31, todos los días a las 12 de la noche, reventando cohetes. Ya hasta nos hace falta que nos estén haciendo la vida imposible. Entonces, eso es lo que les decía. Entonces, yo solo les pongo un ejemplo.
Un ejemplo sencillo que no pasa en la vida, eso no pasa. No, yo le pido. Entonces nosotros lo vemos eso como algo normal, pero estamos aplicando un criterio estadístico. Y acuérdese, bicho y bicha. Un criterio es transgredir la normativa social de un grupo o de una sociedad. Entonces ahí sí ya lo podemos plantear como alteración. Ok, niños, tienen 2 tareas. Entonces, como tienen esas 2 tareas, y yo me voy de parranda. No, son bromas, no me voy de parranda. O sea, mañana no tendríamos clase. Pueden utilizar esas 2 horas para avanzar en eso. Y el martes comenzamos ya a analizar, ¿no? Analizar la situación del diagnóstico y la clasificación. Y ya después solo damos el saltito a cómo, sí, la intervención, un par de semanas, teóricamente, las categorías que se pueden utilizar para intervenir, y ustedes echando en el arte, ya sea teóricamente, o sea, primero necesito que delimiten sobre qué quieren trabajar, y a partir de eso yo les envío, por decirlo así, a cada grupo sobre cómo va a ir trabajando en eso, y al final me van a entregar un informe que no va a pasar, yo no creo que pase ni de 20 páginas, no creo que pase, no pasa ni de 20 páginas. O sea, no creo, va a ser bien corto y quiero que sea bien concreto. Ok, preguntas. Desde mañana yo voy a ir a celebrar, Marvin, si es mío. Regina, dime, Regina. Es con la segunda tarea, Aldic. Dime. Esas 3 regresiones, las 3 las vamos a definir, a delimitar, o solo vamos a poner una. No, solo Es que una. me confundí. No. Hey, Isabel. Sí. Regina, Isabel, no, solo una. O sea, yo les decía, mira, hay muchas patologías. ¿Va? Yo les decía, imagínense cuántos comportamientos transgreden la normativa social de un grupo o de una sociedad, en qué condiciones lo transgreden y cómo las identificamos o las clasificamos, decíamos, ¿se recuerdan? Entonces yo les decía, hay muchas psicopatologías sociales, muchas. Podemos entrar en la delincuencia, podemos analizar la delincuencia, las pandillas, aunque hoy se ha controlado mucho, pero las pandillas siguen, ¿me entienden? Las pandillas, hay muchos problemas sociales, el alcoholismo, decíamos, la violencia en diferentes niveles, entonces las adicciones, o sea, hay muchas. Yo les propongo 3, les decía yo, bien comunes, 3. De esas 3 ustedes van a delimitar un tema, solo uno, ya sea en violencia, ya sea en adicción, o ya sea en el tercero que les planteé. Ustedes delimitan solo uno, un tema, en cualquiera de esas. Y si el grupo también le interesa otro tipo de psicopatología social, ¿verdad que sí? Imagínense la prostitución. Aunque hay debate, ¿verdad que sí? En otros países hasta ya está legalizado, criterio legal, como trabajo. Pero en otras sociedades como la nuestra, es algo indebido, pues. Es algo que transgrede la normativa, transgrede las normas no solo sociales, sino que morales, éticas, religiosas. Entonces, si el grupo, decía yo, más de uno grupo, son como 5 o 6, y si un grupo está interesado en una temática, solo me lo envía también, o sea, no está cerrado. Yo solo propongo porque son las más comunes y son las que vivimos cotidianamente. Pero si el grupo está interesado en un tema, lo hacemos. Lo hacemos. O sea, lo hacemos porque yo no digo que yo lo voy a hacer, pero por lo menos yo voy a tratar de orientarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hoy sí? Sí, y esa segunda tarea ya es un trabajo aparte de las 4. Ese es el 4º examen. Ah, ok, gracias. Ese es el cuarto. Si solo vamos a hacer 3. Y ese es el 4º. Si acordate que por estar de haraganes, por estar transgrediendo la normativa de la universidad, comenzamos hasta después de Semana Santa. Muy larga nos salió la parranda a nosotros, ¿verdad? Y solo ni un mes creo que debemos de tener las clases y ya se nos van a terminar.
No, hombre, transgredimos en condiciones. Se nos alargó la Semana Santa esa condición y ya nos identificaron. Somos irresponsables. No, no, ustedes saben por qué comenzamos tarde, ¿eh? Ok, ¿más preguntas? ¿Se entrega junto con el de la otra semana o se entrega en fecha diferente? Indistintamente, si ya terminas